Muy buenos días, el tema de hoy es valores. Vamos al libro de Santiago capítulo 2, versos 1 al 13. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, o hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? No blasfemen ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Valores. Cómo el mundo nos ofrece valores que no se llaman valores sino antivalores, que usted escucha de pronto canciones que cantan hoy los jóvenes, canciones en las cuales muchas veces hablan mal respecto a la mujer, o hablan mal respecto al hombre, o hablan mal respecto a la humanidad, al área sexual, o se reflejan en sus canciones la vulgaridad y el morbo, y muchas veces los jóvenes creen que esos son los valores que se están creando hoy en día, pero son antivalores en los cuales, pero también yo miraba que hay personas del pueblo de Dios que les parece gracioso cantar esas canciones antivalores, aún hechos, palabras o acciones que hacen los impíos, personas que no conocen de Dios, personas que andan en el mundo, los deseos del mundo, los deseos de la carne, y actúan conforme a ellos. Usted y yo no debemos actuar así, porque el apóstol Pablo nos lo dice en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es que usted y yo debemos reformarnos, transformarnos a diario, a través de la oración y la meditación, el estudio de la palabra. No debemos conformarnos a este mundo, porque lo que vemos a la luz de la palabra dice que este mundo tiende a perecer, y así como va tendiendo a perecer aún en los valores que son antivalores, y los valores los encontramos a través de nuestro Señor Jesucristo, porque aún Él así no hacía acepción de personas, al contrario, Él era una persona entregado a lo que el Señor le había mandado hacer en esta tierra y a cumplir a cabalidad lo que Él tenía que hacer. ¿Cuáles son los valores que ustedes y yo debemos practicar como iglesia, como conocedores de la palabra de Dios, con nuestros hermanos en la fe y aún con aquellos que no conocen de Dios? Usted y yo somos libros leídos, libros que muchas personas leen a través de nuestras acciones, palabras, hechos, y que lo que usted y yo hacemos, ellos lo leen y miran que ese es el reflejo de Dios, de lo que usted y yo estamos reflejando. Entonces, aquí encontramos en nuestras relaciones interpersonales, principalmente en el pueblo no cristiano, ya quedan muy bien los valores del mundo sin Cristo. Pero ¿será posible que aún en nuestras iglesias, en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestra familia cristiana, observemos esos refranes que nos ofrece el mundo? ¿Será posible que los valores del mundo inconverso penetren cada día más en los valores como cristianos? Pero eso depende de ustedes, de mí, cómo lo estamos trabajando y cómo estamos haciéndolo según acorde a la palabra, según el compromiso suyo y mío delante del Señor. Ese compromiso también lo tenía el Señor Jesucristo. Y vamos a mirar a la luz de la palabra qué aspecto nos habla el Señor de cuáles son los valores. Valores que seamos iguales ante Dios. Dios nos ve a todos por igual. Lo único que Él nos hace diferencia es el que es impío y el que es cristiano, pero también el que es cristiano de ejemplo y de testimonio, que lo reflejamos a través de nuestras palabras, hechos y acciones a diario.
porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, pero también entra un pobre con vestido andrajoso, dice, hacemos la distinción de personas, porque lo vemos a la luz de la palabra en Juan 3:16, dice que Él amó, dice que Dios nos amó tanto a usted y a mí, que envió a su único hijo a morir por usted y por mí. Jesús, quien vino a reemplazar, a reimplantar los valores espirituales, era reconocido aún por sus enemigos como una persona que no hacía acepción de personas, que eso lo encontramos en Lucas 20:21, que Él no hace acepción de personas. Aún el apóstol Pedro no lo hace y nos lo da a reconocer cuando lo dice en el libro de Hechos, capítulo 10:34, dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y era precisamente cuando el Señor lo manda a predicar y a llevar la palabra a los gentiles, a lo que no era el pueblo de Dios, y se dio cuenta que Dios le habló a través de una visión y lo llevó a predicarle a los gentiles, y ahí se dio cuenta que Dios no hace acepción de personas. Esto es lo que el Señor dice, que aparte al discriminar a la persona, usted y yo estamos haciendo acepción de personas, y es como si Dios no estuviera obrando en su vida ni en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está mandando? Que usted y yo debemos ser imparciales. No lo estamos haciendo por intereses malos, pues sabemos que tratando al rico de una manera distinguida probablemente obtendremos algún beneficio de él, aunque el mundo nos trate según nos ve. Nosotros debemos reimplantar el trato sin acepción de personas. Pidamos al Señor mucha sabiduría y conocimiento para poder saber cómo tratar a las personas, no por su rango social, por su clase social, por su oro, por su plata, por su distinción, no, por lo que el Señor nos dice a través de la palabra, y es porque los valores de la riqueza espiritual están en usted y en mí a medida que usted y yo meditamos y leemos en la palabra, y encontramos que ahí Dios nos quiere guiar y orientar en qué modo debemos obrar y actuar. Por eso ahí lo dice el apóstol Pablo, dice, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos mismos los que nos arrastran a los tribunales. Tremendo, porque son los ricos aún que utilizan sus estrategias, sus medios, sus riquezas para afrentar al pobre, para afrentarlos muchas veces y llevarlos a los tribunales, porque ellos se basan en sus riquezas, en sus estatus social. Y usted y yo debemos marcar la diferencia como lo hizo Jesús. Jesús se despojó de su reino, de su majestuosidad, para venir a esta tierra a vivir en un mundo, en un cuerpo humano, para demostrarnos que usted y yo podemos marcar la diferencia así como Él la marcaba, porque Él era el hombre más rico que había, Jesucristo, pero vino a demostrarnos que no todo está en la riqueza, sino en nuestras acciones, hechos y palabras, como el mismo Jesús lo hacía. Y es por eso que aquí nos dice la palabra, el trato preferente hacia la gente rica por sobre la gente pobre era tan marcado que prácticamente era una humillación para los pobres, y esto se acentuaba aún mucho más en el pueblo judío, cuando se sobreentiende que estas personas que hacían gala de su riqueza no eran cristianas, y que los trabajos y los tribunales no tenían ninguna consideración hacia ellos, no tenían respeto en Dios ni para con Dios, porque hacían era conforme a su voluntad. Oro y le pido al Señor que Dios nos guarde de usted y yo actuar conforme a nuestros pensamientos, palabras, conocimientos y actitudes, que usted y yo actuemos conforme a lo que nos enseña la palabra. ¿Por qué? Porque se estaban cuidando sin duda otros intereses, pues al quedar bien con los ricos y poderosos, sin duda ellos esperarían que le devolverían el favor con alguna oportunidad. Y esto se ve muy en día, hoy en día se ve mucho en los campos políticos, los favores políticos. Mirar cómo le agrada al político para encontrar un favor a través del político, y que el político lo ayude en un ascenso, o en un cargo, en un rango en la política. Eso se mueve mucho, y usted y yo debemos empezar a desarraigar de nuestra sociedad. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Así como lo hizo Jesús, con sus palabras, hechos y acciones, en donde quiera que usted y yo estemos o nos movamos. Probablemente Santiago, al escribir este pasaje junto con las enseñanzas de Jesús, tenía en mente lo que nos dice la palabra en el libro de Isaías 66:1. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Palabras estas reafirmadas a través de Jesús en el Sermón del Monte, que dice el Señor que de lo necio del mundo Él escogió para avergonzar a los sabios. Y lo necio del mundo es lo que no valora el mundo. Lo que no valora el mundo es lo que el Señor escogió. Luego le pido al Señor que usted y yo seamos los valores de Cristo Jesús, y que desarraiguemos los antivalores que nos ofrece el mundo, y que seamos ese testimonio a seguir en Cristo Jesús. Amén y amén.